Masejet Sanedrin Daf Yud Gimel Amud Aleph 13a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. En Daf Yud Aleph Amud Bet 11b mencionamos una baraita la cual nos enseña tres razones por la cual el Beddin debe hacer Ibur Hashana, debe intercalar un mes adicional en el año. Y una de esas razones es mi peneja tekufá, por las estaciones. Explico. Las estaciones son 4 al año y va según el calendario solar. Si nosotros vamos únicamente según el calendario lunar, con el tiempo se va a retrasar las estaciones en relación al mes lunar. Entonces, para que eso no pase y no se descuadre y quede parejo, una vez cada tanto el Beddin debe hacer Ibur Hashana, debe intercalar un mes adicional en el año para que cuadre las estaciones del calendario solar con los meses del calendario lunar. Ahorita sí veamos la Gemara. Dice la Gemara: Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, en me'aberim et hashana ela im ken hayeta tekufa chasera ruba shel chodesh. וכמה רובה של חודש? 16 יום. דיבר רבי יהודה. רבי יוסי אומר, 21 יום. La Gemara a continuación nos analiza cuánto tiene que ser el retraso de la estación en relación a la regularidad para que tengamos que hacer Ibur Hashana, para que el Beddin deba intercalar un mes adicional al año. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Te voy a explicar. No se hace Ibur Hashana, no se intercala un mes adicional, sino únicamente en el caso que la estación del verano, cada estación tiene 91 días, ¿sí? Cuando la estación del verano le falta la mayoría de un mes, cuando le falta la mayoría del mes de Tishrei, ahí es cuando Beddin intercala un mes adicional. ¿Cuánto es la mayoría del mes de Tishrei? El mes de Tishrei tiene 30 días, la mitad es 15, la mayoría es 16. Entonces, cuando faltan 16 días a favor de la estación de verano, ¿sí? Ahí decir, en el mes de Tishrei, ¿sí? O sea que la estación de verano va a acabar ¿cuándo? El 16 de Tishrei. Y la de otoño empezaría ¿cuándo? El 17 de Tishrei. Ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos que se necesita hacer Ibur Hashana, se necesita intercalar un mes adicional. Así opina ¿quién? Rabbi Yehuda. Recordemos, así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Yossi discute y dice no. Para tener que hacer Ibur Hashana, para tener que intercalar un mes adicional, es necesario que le falten, que en el mes de Tishrei le falte a la estación de verano, ¿cuántos días? 21 días. ¿Ok? 21 días. Cuando le falta 21 días del mes de Tishrei a la estación de verano, o sea que la estación de verano va a acabar el día 21 y la estación de otoño va a comenzar el día 22, ahí es que decimos, eso ya es demasiado, ahí intercalemos, ahí la diferencia es demasiado, intercalemos un mes más para que cuadre. Dos opiniones. Rabbi Yehuda, mayoría del mes de Tishrei, 16 días, y el 17, estación de otoño. Ahí intercalamos. Y Rabbi Yossi, muy bien, 21 días de Tishrei, si pertenecen a estación de verano, y el 22 comienza otoño, ahí hay que intercalar. explica la Gemara, ושניהם מקרא אחד דרשו, חג האסיף תקופת השנה. מר סבר כולי חג באינם בתקופה חדשה, ומר סבר מקצת חג באינם בתקופה חדשה. Dice la Gemara, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, ambos discuten en el mismo pasuk, ambos en cómo interpretar el mismo pasuk. El pasuk dice, escuchen bien, Chag HaAsif Tekufat Hashana. Chag HaAsif se refiere a ¿qué? A Sukkot, que es la fiesta de recolecta. ¿Cuándo se recolecta en Sukkot? ¿En Yom Tov? No, ¿en cuándo? Hol HaMoed, aunque en Hol HaMoed no se puede hacer melajot, en paréntesis digo, pero cuando es Davar Haber,
Se puede. Entonces en Hol HaMoed se podría. ¿Cuándo es Hol HaMoed? Es un día de Yom Tov de Sukkot, que es el día 15. ¿Cuándo empieza Hol HaMoed? El día 16. ¿Ok? Entonces, 16 hasta el día 21 es Hol HaMoed. ¿Sí? 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Ok? Y nos dice el pasuk, Hag HaAsif, en la fiesta de recolecta, que es Sukkot, pero no todo Sukkot, sino Hol HaMoed, que es cuando se recolecta, se la cosecha, Tekufat HaShana. Es la nueva estación. ¿Cuál es la nueva estación? Otoño. Stav. Muy bien. Viene, y en este es el majloc entre los Tanaim. Rabbi Yehuda opina que todos los días de Hol HaMoed tienen que ser, ¿qué? Parte de la estación de otoño. Todos los días tienen que ser parte de la estación de otoño. Así él entiende el pasuk. Hag HaAsif, o sea, en el comienzo del día de recolecta, que es el primer día de Hol HaMoed, el día 16, tiene que ser estación de otoño. Y por eso viene él y nos dice, si el 16 es parte de verano y solo el 17 pasa a otoño, decimos que hay que ¿qué? Ibur HaShana, hay que intercalar un mes adicional. Porque él opina que ¿qué? Recordemos que todos los días de Hol HaMoed, también el primero, tiene que ser parte de otoño. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no, Hag HaAsif Tekufat HaShana. En los días de colecta del Hag, o sea, en uno de los días de Hol HaMoed, debe ser que ya empiece la estación de otoño. O sea, de tal forma que para tener que intercalar un mes adicional tiene que ser que el 21 de Tishrei sea todavía perteneciente a verano, y solo el 22, que ya no es Hol HaMoed, ahí es que pase a estación de otoño, hay que intercalar. Pero si es 20 verano, 20 Tishrei verano, y 21 ya es otoño, ya tienes un día de Hol HaMoed. Y por lo tanto, no hace falta intercalar. Ese es el mahloket entre ellos. ¿Cómo explicar el pasuk? Dice el pasuk, Hag HaAsif Tekufat HaShana. Tekufat HaShana es la nueva Tekufat, es otoño. Según Rabbi Yehuda, Hag HaAsif es todo el momento de recolecta. O sea, todo Hol HaMoed tiene que ser parte de otoño, y si no hay que intercalar. Y según Rabbi Yossi, suficiente que un día de Hag HaAsif sea, y si no hay ningún día, ahí es que hay que hacer Ibur HaShana, hay que intercalar. Miren, la Gemara pregunta lo siguiente: Mai kasabre, y kasabre, yom tekufa gomer, belavajinami. Lo le mandé a amar kule hagika, pero le mandé a amar mikzat hagika. Ela, kasabre, yom tekufa matjil. La Gemara pregunta para aclarar. Y la pregunta es la siguiente: cuando comienza la estación de otoño, el día que comienza la estación de otoño, ¿ese día de comienzo pertenece a la estación de verano o lo contamos como el primer día de otoño? Cuando se hace el cambio, el día que se hace cambio de estación de otoño, ¿qué pasa con ese día? ¿Pertenece a verano o pertenece a otoño? Dice la Gemara, si opinan que el día de comienzo de otoño es perteneciente a la estación anterior, o sea, la de el verano, y no es parte de la nueva estación, algo no me cuadra. Porque también si es así, también si decimos que según Rabbi Yehuda el verano acaba el 15 del mes y cambia el 16, o según Rabbi Yossi, si culmina el 20 y cambia el 21, también hay que hacer Ibur HaShana, porque si tú me dices que el cambio es como lo de antes, pues tienes aquí 15, 16, tienes mayoría 16, y según el otro que es 21, a pesar que acabó el 20, pero el 21 que es el cambio, pertenece al 21. Entonces también tenemos que hacer Ibur HaShana. Entonces, si es así, deberíamos de hacer Ibur HaShana. Entonces, ¿por qué cada uno me dijo que es solamente cuando? ¿Por qué entonces Rabbi Yehuda dijo que es cuando es 16 y el cambio es 17? Y según Rabbi Yossi, cuando es 21 y el cambio es 22. Dice la Gemara, 21 y el cambio es 22. ¿Por qué? Dice la Gemara, tenemos que decir que efectivamente ellos opinan que cuando el día se cambia a la estación nueva, esa ya pertenece a la estación nueva. Y por eso te dice, por eso cada uno dijo, por eso Rabbi Yehuda dijo 16 y el cambio 17,
Y Rabbi Yossi dijo 21 y el cambio 22. Muy bien. Ahorita la Gemara viene y pregunta en contra Rabbi Yehuda. Según lo que acabamos de decir, todo este mahloket entre los Tanaim, Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, ¿quién lo trajo? Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Sí, Rabbi Yehuda el Emorá en nombre de Shmuel el Emorá. ¿Sí? Bien, la Gemara ahorita pregunta, según la explicación que acabamos de dar, en el Taná de Rabbi Yehuda. Otra vez, ¿qué opina Rabbi Yehuda? Que es necesario, Rabbi Yehuda opina, que es necesario que todo Hol HaMoed pertenezca ¿a qué? A la nueva estación. ¿Sí? Y por lo tanto, si hay un día de Hol HaMoed que pertenece a verano y Ibur HaShana, hay que intercalar. Todo Hol HaMoed tiene que pertenecer a la nueva. Si hay un día que no, tenemos que intercalar. Y adicionalmente acabamos de aclarar también, de clarificar que Rabbi Yehuda opina que el cambio, el día que se cambia a la nueva estación, pertenece ¿a qué? A la nueva estación. ¿Sí? Y por eso es que necesitamos ¿qué? Para poder hacer Ibur HaShana necesitamos 16 días de Tishrei que pertenezcan a verano y el 17 que sea el cambio. El día 17 que sea el cambio. Ok. Bien, la Gemara dice, no me cuadra que esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Porque hay una segunda baraita que no dice así en la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces tenemos una ¿qué? Contradicción. Veamos la baraita. Esta baraita, bueno, en verdad son dos baraitot que la Gemara trae para pregunta. Empecemos con la primera. Meiti, Yom Tejufa Gomer, diré Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Omer, Yom Tejufa Matjil, Meforash, la Gemara trae una baraita que según Rabbi Yehuda, cuando hay un cambio de estación, el primer día pertenece ¿a qué? A la estación anterior, no como dijimos. ¿Sí? Que según Rabbi Yehuda pertenece a la nueva. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es de otra baraita. Y en esta otra baraita es cuando se trae la opinión de Rabbi Yehuda que no cuadra con la opinión de Rabbi Yehuda que mencionamos hasta ahora. Y en esta baraita que vamos a ver, vamos a traer varias opiniones. ¿Sí? La pregunta es de Rabbi Yehuda, pero vamos a traer varias opiniones y después la Gemara va a explicar cada una, va a indagar en cada una de ellas. La segunda pregunta es la siguiente. Veotania en meabrim et hashana ela im ken hayta tekufa hasera rubo shel chodesh. וכמה רובו של חודש? 16 יום. רבי יהודה אומר, שתי ידות בחודש. וכמה שתי ידות בחודש? 20 יום. רבי יוסי אומר, מחשבים 16 לפני פסח. 16 לפני החג, אין מעברים. פרדון, 16 לפני פסח מעברים. 16 לפני החג, אין מעברים. רבי שמעון אומר, אף 16 לפני החג מעברים. אחרים אומרים, מיעוטו. וכמה מיעוטו? 14 יום. קשיא. La Gemara nos trae, como dije, una segunda pregunta de una segunda baraita. Esta segunda baraita nos dice lo siguiente. Para nosotros poder hacer Ibur HaShana, para que el Bedín, por descuadre de estaciones con meses de calendario lunar, para que el Bedín tenga que hacer que Ibur HaShana, intercalar un mes adicional, escuchen bien, dice Tanakama, debe faltar a la estación de verano, la estación previa, mayoría de un mes. ¿Cuánto es mayoría de un mes? 16 días de Tishrei. Cuando le falta a la estación de verano de 91 días, le falta en el mes de Tishrei todavía ¿qué? 16 días. Ahí decimos que ¿qué? Ibur HaShana. Así opina Tanakama. Tratemos de recordarnos los nombres de cada uno. Rabbi Yehuda, que es porque traemos esta baraita por Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, Shtei yadot, 2 manos. ¿Qué significa 2 manos en un mes? Te explico, 2 tercios. ¿Cuántos días tiene un mes? 30 días. ¿Cuánto es 2 tercios? 20. O sea, que ¿cuándo hay que hacer Ibur HaShana? Cuando 20 días pertenece a la estación previa, la estación verano, muy bien. Y el 21 se cambia, no 21, 22, 20, 21. 20 pertenece a estación de verano y el 21 se cambia a estación de otoño. Así opina Rabbi Yehuda. Y aquí vemos de que no cuadran con lo que vimos Rabbi Yehuda antes. De una vez se los digo, porque Rabbi Yehuda antes que dijo que tiene que estar todo Hol HaMoed en la nueva estación. O sea que si hay un día 16, ya. Bueno. Sigue la baraita trayendo otras opiniones. Rabbi Yossi dice, tenemos que calcular, tenemos 2 meses. Mes de Tishrei, que ahí es cuando se hace el cambio de verano a otoño, y tenemos el mes de Nisan, que es cuando se hace el cambio de las estaciones de invierno a primavera.
Dice Rabbi Yossi, tenemos que calcular cuántos días de la estación previa se mete en estos meses, en Tishrei o en Nisan. Si en Nisan la estación previa, que es ¿cuál? La de invierno, se mete hasta 16 días en Nisan y la estación de primavera empieza solo el 17, ahí intercalamos un mes más. ¿Por qué? Porque si eso pasa, eso nos afecta en Tishrei. Si pasan 16 días de invierno en el mes de Nisan y el 17avo es cuando se cambia a primavera, nos afecta después de unos meses a Tishrei, a la estación de ¿qué? A la estación de otoño, ¿sí? Que va a venir cuando, si eso es lo que pasa en Nisan, va a venir la de otoño después de que pasa todos los días de Hol HaMoed, ¿sí? Sin embargo, esto es respecto a Nisan. Entonces, respecto a Nisan, dice Rabbi Yossi, 16 días. 16 días de invierno y 17 ya es el primavera, se intercala. ¿Por qué se intercala? No tanto por pesas, sino más que todo porque nos va a afectar de que no vamos a tener el otoño en ninguno de los días de Hol HaMoed, sino después. Pero cuando estamos hablando de las estaciones, del cambio de estación de Kaitz, de verano hacia otoño, y decimos que nos falta para el verano 16 días en el mes de Tishrei, ¿sí? Y el día 17 de Tishrei es que se va a cambiar a otoño, ahí ya no es necesario que hagas ¿qué? Ibur Hashana. Los 16 días son problemas en Nisan porque te afecta después. Pero en el mes de Tishrei no es ningún problema. ¿Por qué? Porque a pesar que un día, en ese caso, un día de Hol HaMoed no va a ser parte de otoño, no es necesario, es suficiente que no es necesario que todos los días de Hol HaMoed sean parte de otoño, es suficiente que un día. Así opina la tercera opinión que la Baraita trae, llamada Rabbi Yossi. Cuarta opinión, Rabbi Shimon. Dice Rabbi Shimon, no, yo opino que también en Sukkot, o sea, también en Tishrei, si hay 16 días faltantes de la estación de verano y la estación de otoño va a empezar el día 17 de Tishrei, ya procedemos a ¿qué? A Ibur Hashana. ¿Por qué? Porque la estación de otoño tiene que ser que todos los días de Hol HaMoed caen en la estación de otoño. Vamos a analizar cada una, porque aparentemente esta es la misma de Tanakama. Estamos repitiendo aparentemente. Bueno, esa es la cuarta opinión, Rabbi Shimon. Quinta opinión, Ajerim. ¿Quién es Ajerim? Normalmente Rabbi Meir. Ajerim dicen, te voy a explicar. Esta ya es una nueva total. Cuando la estación previa se mete al mes de cambio, al mes de Tishrei, ¿sí? Por decir, la minoría de un mes, ¿cuánto es minoría de un mes? Mitad es 15, minoría es 14. De tal forma que en Tishrei, en la estación de verano, llega hasta el 14 y el cambio a otoño es cuando el 15, ahí hay que hacer ya Ibur Hashana. Esta es una explicación, una opinión nueva. Así nos dice la Baraita. Y como dije, vamos a explicar, vamos a indagar en cada una de esas opiniones. Pero de todas maneras, vemos en la Baraita que Rabbi Yehuda dice claramente que cuando nosotros cuando el Bedín debe hacer Ibur Hashana por descuadre de meses lunares con estaciones, ¿cuándo? Cuando hay 20 días del mes de Tishrei que pertenecen a verano y el día 21 va a ir para otoño. Ahí decimos que ¿qué? Que hay que hacer Ibur Hashana. ¿Por qué Rabbi Yehuda opina así? Si Rabbi Yehuda opina así, significan dos cosas. Uno, que es suficiente que un día de Hol HaMoed caiga en otoño para no tener, si hay 19 días nada más, no hay ningún problema y no hace falta hacer Ibur Hashana. ¿Por qué? A pesar que parte de los días, no todos los días van a caer en otoño, suficiente que uno de los días de Hol HaMoed caiga en otoño, ¿para qué? Para no tener que hacer Ibur Hashana. Y adicionalmente, ¿por qué 20 y 21? Debería ser 21-22, porque el último día de Hol HaMoed, ¿cuándo es? 21. ¿Por qué dice 20-21? Vemos de aquí que Rabbi Yehuda opina, ¿qué opina?
que cuando hay un cambio, una nueva estación, el día del cambio pertenece ¿a qué? Al anterior. Y por eso es que dice 20 días. Y el 21 cambia, y el día 21 que cambia pertenece a lo anterior. Entonces sale que todos los días de Hol HaMoed fue parte de, considerado, los 20 completos, parte de la estación anterior, y el 21 se considera parte del anterior, porque en ese fue el cambio. O sea que Rabbi Yehuda opina dos cosas, aquí vemos. Una, que el día del cambio es parte de la estación anterior. Y dos, que para que tengamos que hacer Ibur Hashanah, es necesario que todos los días de Hol HaMoed sean en la anterior. Si hay un solo día en la nueva, es suficiente para no tener que hacer Ibur Hashanah. Esto contradice con lo que dijo Rabbi Yehuda antes. Rabbi Yehuda antes dijo que ¿qué? No, Rabbi Yehuda antes dijo dos cosas, las dos contrarias. Una, que el día del cambio pertenece a lo nuevo, ¿sí? Y dos, que para tener que hacer Ibur Hashanah es suficiente que uno de los días de Hol HaMoed no caiga en otoño. Por eso dice 16, 17. Uno de los días ya no cae en ¿qué? En otoño. O sea, él opina que todo, antes, en la primera opinión de la viuda, lo que dijimos es que todo Hol HaMoed tiene que ser parte de otoño. Y aquí vemos lo que no. Si hay un día que es parte de otoño es suficiente. Solo si todo Hol HaMoed es parte de verano, ahí es que hay que hacer Ibur Hashanah, contradicción en la opinión de Rabbi Yehuda. Y la Gemara dice Kashi, efectivamente es una contradicción esto. Y ahorita la Gemara a continuación empieza a indagar en cada una de las opiniones que mencionamos en la baraita. Dice la Gemara Marmor, Rabbi Yehuda Omer, Shete Yadot Bachodesh, 20 יום. רבי יוסי אומר, מחשבים 16 יום לפני הפסח מעברים. היינו רבי יהודה, יום תקופה גומר ויום תקופה מתחיל יקה בניו. Comenzamos indagando no por Tanakama, sino por la segunda y tercera opinión, que es la opinión de Rabbi Yehuda que mencionamos en la última baraita y la opinión de Rabbi Yossi. ¿Qué dijo Rabbi Yehuda? ¿Cuándo tenemos que hacer Ibur Hashanah? Cuando la estación de verano se mete en el mes de Tishrei, 2 manos, 2/3 del mes, o sea, 20 días del mes de Tishrei. 20 días del mes de Tishrei. Y la estación de otoño es cuando el día 21. Ahí tenemos que hacer ¿qué? Ibur Hashanah. ¿Así opina quién? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi viene y dice, tenemos que calcular los 16 días de Nisan. Si recuerdan, Rabbi Yossi, si se pasan 16 a 17 en Nisan, o sea, invierno a primavera en Nisan, ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos que después en Tishrei va a pasar que ¿qué? Que el verano va a llegar hasta el 21 y el 22 va a ser el cambio. ¿Sí? Dice la Gemara, es la misma idea entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi. ¿Sí? ¿Por qué según ambos hacemos Ibur Hashanah? ¿Por qué según ambos intercalamos un mes adicional? ¿Cuándo es? Ambos opinan la misma idea que ¿qué? Cuando Hol HaMoed ¿cuándo no hacemos Ibur Hashanah? Cuando parte de Hol HaMoed cae en la nueva estación. Pero si toda Hol HaMoed cae en la estación anterior, ahí se hace Ibur Hashanah, es la misma idea. Dice la Gemara, sí, es la misma idea, pero hay una diferencia grande entre ellas. ¿Cuál? 20-21 o 21-22. Hay una diferencia de un día. O sea, hay una diferencia si el cambio de estación pertenece a lo anterior, termina lo anterior, o pertenece a la nueva. Como cuando dijimos la varita explicamos eso también, ¿sí? Rabbi Yehuda opina que el cambio de la estación de Kites, de verano hacia otoño, pertenece a lo anterior, ¿sí? Y por eso, si el verano llega hasta 20 días y cambia el 21, todavía tenemos problema, porque el 21 pertenece a lo anterior. Sin embargo, Rabbi Yossi opina que no, que el cambio de la nueva estación pertenece a la nueva estación, ¿sí? Y por lo tanto, para que haya problema y tengamos que hacer Ibur Hashanah, tiene que ser que Kites, que el verano llegó hasta el 21 y el día 22 es el cambio. Ok. Seguimos. Amar Mor. Shishasar lifnei hag en meabrim. Ela le Rabbi Yossi shishasar lifnei hag udelo. Ashifsar vetamnesar meabrim. Veamar shishasar lifnei pesachin. Betzir lo. Idi vaidi en meabrim. Vaitan resha shishasar lifnei pesach. Tananami shishasar lifnei hag.
La Gemara sigue indagando en la opinión de Rabbi Yossi, que es la tercera opinión de la última baraita que trajimos. Rabbi Yossi, ¿qué dijo? ¿Se recuerdan? Cuando en Nisan tenemos 16 de la estación anterior del invierno y el cambio es el 17 de Nisan hacia primavera, ahí decimos que eso nos afecta para Tishrei y por lo tanto intercalamos un mes adicional, y pura Shana. Pero si tenemos 16 días en Tishrei, o sea, de la estación de verano, 16 días que pertenecen a verano, ¿sí? Y el 17 se cambia a otoño, ahí decimos que ¿qué? No se hace Ibur Hashanah. Dice la Gemara, podemos deducir de Rabbi Yossi que solo cuando entra la estación de verano al mes de Tishrei 16 días y el cambio es el 17, ahí es cuando decimos que no es necesario hacer todavía Ibur Hashanah. Pero mashma que si entra la estación de verano al mes de Tishrei 17 días o 18 días en el mes de Tishrei, ahí sí es necesario hacer Ibur Hashanah, así podemos deducir. Pero dice la Gemara, pero no me cuadra, porque el mismo Rabbi Yossi dijo que cuando sí hacemos Ibur Hashanah, únicamente cuando hay 16 días en Nisan, que eso nos causa que pero menos 16 días en Nisan de la estación anterior, o sea, del invierno, pero menos de eso, no, ¿sí? ¿Y por qué 16 días? Porque 16 días nos causan que todos los días de Jol HaMoed, o sea, los 21 días pertenezcan a la estación anterior. Los 21 días de Jol HaMoed de Tishrei pertenezcan al verano. Dice la Gemara, pero si acabamos de decir de la segunda frase de Rabbi Yossi, que también cuando hay 17 o 18 pertenecen al verano, ahí decimos que si hacemos Ibur Hashanah, pues no necesitas que en Nisan, para intercalar un mes adicional, para hacer Ibur Hashanah, no necesitas que en Nisan hay un retraso de 16 días, también si hay un retraso de 15, te va a causar un retraso de 18, 19, después en Tishrei. Entonces tenemos una contradicción entre la primera frase y la segunda frase. Dice la Gemara, no, definitivamente no hay contradicción. Definitivamente tenemos que decir que lo que fija aquí es cuando hacemos Ibur Hashanah. Ibur Hashanah, Rabbi Yossi en verdad opina, es cuando en Tishrei la estación de verano entra hasta, o sea, los 21 días de Tishrei pertenecen a el verano, ¿sí? Si hay más de eso, se hace Ibur Hashanah, y si hay menos, no se hace Ibur Hashanah, porque él opina que los días que para que Hag Asif Tekufat Hashanah es suficiente que haya un día de Sukkot perteneciente a la nueva estación para que no tengamos que hacer Ibur Hashanah. ¿Cuándo tenemos que hacer Ibur Hashanah? Cuando todos los días de Jol HaMoed, todos los días de Al-Asif pertenecen al verano, ¿sí? Y en un caso que efectivamente hay 17 días, 18, 19 días de Tishrei que pertenecen al verano, no hacemos Ibur Hashanah. Entonces, si es así, ¿por qué? Porque Rabbi Yossi en la segunda frase dijo 16 días de Sukkot, que más que cuando, perdón, 16 días de Tishrei, que más que únicamente cuando hay 17 de la estación de verano, cuando hay 16 cuando hay 16 de verano, ahí hay que hacer, ahí no hay que hacer, pero 17 más que sí, y según esto no, 17 no hay que hacer Ibur Hashanah, 18 tampoco, sino hasta que haya que 22, 21, 22, ¿sí? Dice la mano, tienes razón, Rabbi Yossi no fue exacto en su lenguaje. La razón que dijo 16 en Tishrei es porque ya que dijo 16 en Nisan, que eso sí es exacto, porque 16 en Nisan te descuadra que haya más de 21 en Tishrei. Entonces, por eso también, ya que te dijo 16 en Nisan, también te dijo 16 en Tishrei. Pero en verdad, Lav Dav que dice en Tishrei, 16, y en Tishrei tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser cuando la estación de verano entra 21 días dentro del mes de Tishrei. Ok. Seguimos para la próxima opinión de la última baraita. Rabbi Shimon Omer, Av Shisha Asar Lifnei Hag Me'abrim, Hainu Tanakama, y Kavena Yom Tekufa Matchil, Yom Tekufa Gomer, Velo Mesaime. Ahorita viene la Gemara y pregunta sobre la cuarta opinión de la baraita, que es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice, recordemos la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice, respecto a Tishrei, cuando la estación de verano, ¿sí?, se jala el mes de Tishrei, entra el mes de Tishrei, ¿por cuántos días? 16 días, de tal forma que se cambia la estación de otoño cuando el día 17, ahí ya se hace ¿qué? Ibur Hashanah. Ahí ya podemos, el Adar anterior, intercalar un mes más para retrasar el mes lunar y que cuadre con la estación solar, con el otoño. Pregúntale, hermano, un segundo, esto es lo mismo que Tanakama. Tanakama dijo exactamente eso. ¿Qué?
que cuando la estación de verano entra el mes de Tishrei 16 días, ¿sí? Ahí ya se hace Ibur Hashanah. ¿Cuál es la diferencia? Rabbi Shimon es lo mismo que Tanakama. Dice la Gemara, no, la diferencia entre ellos va a ser si el cambio de la estación es parte de lo anterior, de la estación anterior, o parte de la nueva. Uno opina que el cambio es parte de la anterior. Entonces, si es así, suficiente que el cambio sea ¿cuándo? 15 culmina estación de verano, 16 sea el cambio y 16 es parte, ya es mayoría de mes. Y ya hay que hacer Ibur Hashanah. Y según el otro, no, el cambio es parte de la 9, por lo tanto se necesitan 16 de estación anterior, de estación de verano, y solo el 17 el cambio. ¿Y quién dice que? No está claro. Así nos dice la Gemara. La diferencia va a ser si el día de cambio pertenece a lo anterior o pertenece a lo nuevo, pero no está claro quién dice qué. Seguimos con la última opinión de la Baraita. Ajerim omrim miuto. Mekaba miuto arba asar yom. Mai kasabre. Y kasabre yom tekufa gomer bekule hak bainan haika. Amar Shmuel bar Yitzchak. Ajerim bitkufat nisan kaimeh. Dichtiv שמור את חודש האביב, שמור אביב של תקופה שיהיה בחודש ניסן. ולאברי לאדר, אמר רבא חבר יעקב, תנא מלמעלה למטה כחשיב, ואחי כאמר, עד מיעוטו מעברים, וכמה מיעוטו 14 יום. רבינה אמר לעולם אחרים בתשרי קיימה. וכסברי, אחרים, כולי חג באינן, ויום טוב ראשון. יום טוב ראשון, חג האסיף כתיב. חג הבא בזמן אסיפה. Escuchen bien esto, Rabotay. La última, la quinta opinión de la Baraita que mencionamos es Ajerim. ¿Que Ajerim quién es? Rabbi Meir, muy bien. Dice Rabbi Meir, no te voy a decir, ¿cuándo hay que hacer Ibur Hashanah? ¿Cuándo tienes obligación de intercalar un mes adicional? Cuando hay un descuadre entre el mes lunar con la estación. ¿Pero qué descuadre tiene que haber? Según Ajerim, miutosh el Hodesh, minoría de un mes. ¿El mes de Tishrei cuántos días tiene? 30. 15 días es mitad. ¿Minoría qué es? 14. O sea que cuando hay 14 en el mes de Tishrei que pertenece a la estación de verano, decimos que ¿qué? Que hay que hacer Ibur Hashanah. Ahorita, ¿cuándo empieza Sukkot? Recordemos. El 15. Hol HaMoed, 16, 17, 18, etc. ¿Sí? Y la primera pregunta, o sea que si tú me dices que 14 pertenece a la estación anterior, bueno, vamos a ver. La Gemara va a analizar. La Gemara dice, ¿qué opinan Ajerim? El cambio, el día del cambio a la nueva estación, el primer día del otoño, en el cual se hace el cambio de estación de verano a estación de otoño, ¿pertenece a lo anterior o pertenece a lo nuevo? Si pertenece, escuchen bien, si pertenece a lo anterior, ¿y cuándo empieza la nueva estación según esto? El día siguiente del cambio, ¿sí? Y también podemos decir que ellos opinan que ¿qué? Que se necesitan, ellos son los más estrictos, o sea, los más, ¿sí? Que necesitamos que todos los días de Hol HaMoed, digamos que son como esa opinión, todos los días de Hol HaMoed tienen que ser en nueva estación. Dice la Gemara, no entiendo. Si hasta el 14 de Tishrei, también si el cambio fue, digamos, el cambio fue el 14, ¿sí? Perdón, también si hicimos que hubo 14 de estación, él dice 14. Tratemos de explicar lo máximo posible. 14 de estación de verano, el 15 se cambió, que es Yom Tov, y el 16 es el segundo día, que es el primer día, equivalente al primer día de la estación de otoño. Pero un segundo, si es así, también si contamos el día del cambio como pertenece al anterior, ¿cuántos días vamos a tener aquí? 15. Dice, pero 15, tienes todos los días de Hol HaMoed ¿en qué? En otoño. Entonces, porque aquí tenemos que hacer Ibur Hashanah. ¿Está clara la pregunta o no? Si hicimos lo más estricto posible, listo, 14. Digamos que 14 es estación de verano. El 15 se cambia a otoño y el cambio pertenece a lo anterior. Listo, entonces tenemos 15 días que pertenecen a lo anterior. Señor, pero Hol HaMoed es 16. Entonces sale que desde el primer día de Hol HaMoed, todos de ahí en adelante están ¿en qué? Todos los días están en otoño. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué va a tener que hacer Ibur Hashanah? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de esta opinión? Por esta pregunta, Shmuel bar Yitzchak explica a Ajerim de otra manera. Dice, no, en verdad Ajerim no están hablando en el mes de Tishrei, sino están hablando del mes de Nisan, o sea, de las estaciones, cuando hay el cambio de invierno a primavera. Y nos dice
que cuando hay 14 días del invierno que entra dentro de Nisan y la estación de primavera se cambia en qué mes de Nisan, el día 15, ¿sí? Ahí intercalamos un mes más. Pero definitivamente en Tishré, si es 14 y 15, ¿sí? No intercalamos un mes más. ¿Por qué? Porque estás todo la Moed va a caer en el otoño, no hay ningún problema. Pero repito, cuando es en Nisan, 14 de invierno, y el 15 se cambia a primavera, ahí sí cambiamos. ¿Por qué sí cambiamos ahí? Ahí sí intercalamos, ¿sí? Intercalamos, hacemos Ibur Hashanah. ¿Y por qué? Porque el pasuk respecto a Pesach dice Shamor et Chodesh Ha'aviv. Y nosotros interpretamos que el pasuk se refiere a decir cuida que la estación del Aviv, la estación en cuando se empieza a madurar la cosecha, o sea, la estación de primavera, pase en el mes de Hodesh Nisan. ¿Qué es Hodesh? ¿De qué viene la palabra Hodesh? Hadash. ¿Qué es Hadash? La luna, que va creciendo, creciendo, creciendo. Cuídate bien que la estación de primavera, ¿hasta cuándo crece la luna? ¿Hasta el día 15, después ya no crece. Cuídate que la estación de primavera quede ¿hasta cuándo? Hasta el 15, hasta el momento que está creciendo la luna, que está renovándose la luna. Después del 15 ya no. Eso es lo que opina ¿quién? A vivir. Pero en Tishré, si tenemos 14 y 1, 14 y 15, como dijimos, no hace falta, porque tenemos todo Jol HaMoed, que pertenece al otoño, entonces está perfecto. No por eso va a tener que hacer Ibur Hashanah. Así explica ¿quién? Rashmuel bar Abitzhak en nombre de Ajerim, en nombre de Rabbi, en la opinión de Ajerim, en la opinión de Rabbi Meir. Mira, me dice un segundo, pero si este es el caso, que en Nisan tenemos ¿qué? 14 de estación de invierno, y el día 15 es el cambio hacia primavera y pertenece a lo anterior, y por eso decimos que no hubo ningún día en la renovación de la luna. No necesitas meter un mes más para eso. Suficiente que Adar. Métele un día más al mes de Adar. Y así retrasas todo. Para esto, si este es tu problema, Adar ¿cuántos días tiene? 29. ¿Sí? Si tu problema es esto, que justo te va a caer así, métele un día más y se te va a adelantar la primavera y se acabó. La primavera te va a caer ¿cuándo? El 14. No necesitas intercalar un mes más, 30 días más para esto. Intercala un día más en el mes de Adar. Hazlo Jodesh Meubar, no Shana Meuberet. Dice Rabbi Bar Yaakov, efectivamente Ajerim en la Baraitá, cuando nos hablan de números de arriba hacia abajo. O sea, se refiere a decir así. Cuando dice miutó, ¿qué dice Rabbi Meir? Ajerim. Miutó, minoría del mes, que es 14, más el cambio 15, dijimos, ¿sí? Pero minoría del mes 14. ¿Qué él se refiere a decir así, dice la Gemara? Estamos hablando de Nisan, recuérdense que ya dijimos que es Nisan, según la explicación de Rashmuel bar Yitzhak en Ajerim. Si la estación en Nisan, ¿cuál es la estación previa? Y la que viene, invierno y primavera. Si la estación de invierno cae en Nisan, desde un mes completo hasta la minoría, sin incluir la minoría, ahí hacemos ¿qué? Ibur Hashanah. ¿Cuánto es la minoría? 14 días. O sea, que si la estación de invierno cae dentro del mes de Nisan, medio mes o más, 18, 17, 16 días, 15 días, hasta 15 días, ahí decimos que ¿qué? De tal forma que la estación de primavera cae el 19, el 18, el 17 o el 16, ahí hacemos ¿qué? Ibur Hashanah. Pero si nada más se mete hasta el 14, y si la de invierno se mete hasta el 14 y la de primavera es desde el 15 en adelante, ahí no hacemos ¿qué? Ibur Hashanah. O sea, de tal manera que está hablando hasta, de más a menos, hasta 14 sin incluir el 14. No es de abajo hasta 14 incluyendo el 14. De arriba hasta 14. ¿Sí? De más a menos. Entonces, si es así, tenemos que tener una diferencia de 2 días. ¿Sí? Un día más. Entonces, haciendo Jodesh Meubar, haciendo un día adicional en el mes de Adar, no se soluciona el problema. Porque haciendo Jodesh Meubar es un día nada más. Por eso necesitamos que en estos casos intercalar un mes
adicional. Esta es la primera explicación Rabbi Meir. Segunda explicación la dice Rabina. Fenomenal. Dice Rabina, no, en verdad, cuando dice Rabbi Meir, cuando dice Ajerim, que miutosh el Jodesh 14 días, ¿qué son 14 días? Del mes de Tishrei, como habíamos pensado al principio. Más el cambio, que es el día 15, que pertenece a lo anterior, son 15 días. Pero preguntamos, pero si es 15 días, el 15º día de Tishrei es Yom Tov. Entonces sale que todos los días de Hol HaMoed van a ser ¿en cuándo? En otoño. Entonces, ¿cuál es su problema? El pasuk dice Hag HaAsif, la fiesta de la recolecta. Y recolecta son los días de que se pueden recolectar por Davar Abed, que son Hol HaMoed, Yom Tov no. Entonces todos los días caen en otoño. Entonces, ¿por qué tienes que hacer Ibur Hashanah? Dice Rabina, no. Porque opina que no es solamente los días de Hol HaMoed completos tienen que ser parte de otoño, también opina que ¿qué? Toda la festividad de Sukkot tiene que ser parte de otoño. Pero está escrito en el pasuk Hag HaAsif, que es más los días de recolecta, y en Yom Tov, el primer día de Sukkot, no se puede recolectar. No, cuando el pasuk te dice Hag HaAsif es la fiesta que llega en el momento de la recolecta, pero en verdad incluye que todo Sukkot, también Yom Tov. De tal forma que todo este Hag HaAsif, incluyendo Yom Tov primero, tiene que ser parte de Teikufat Hashanah, de la nueva estación. Y por eso es que él opina, cuando tenemos 14 días en Tishrei del verano, y el 15 se cambia a otoño, y el cambio del primer día del otoño pertenece al anterior, entonces tenemos parte del verano en parte del Sukkot, y no tenemos todo el Sukkot en otoño. Y por lo tanto hay que hacer ¿qué? Ibur Hashanah. Muy bien, con esto acabamos esta idea. Seguimos. Semichat Zekenim. Mencionamos en la Mishnah que cuando los Zekenim, el Bedín, los Dayanim, cuando había Par Helem Davar Shetzibur, que es cuando el Bedín daba una orden, un dictamen, y se equivocaron Beshogeg, se equivocaron en el dictamen, y a raíz de eso todo el mundo pecó, el Bedín tiene que tener lo que se llama ¿qué? Par Helem Davar Shetzibur. Y en ese Par Helem, en ese Korban que traían, tenían que hacer Smichat Zekenim. ¿Qué es Smichat Zekenim? Tenían que inclinarse, apoyarse, inclinarse con toda la fuerza encima de la cabeza del animal. ¿Quién lo hacía? 3 Dayanim. Shalosh Dayanim. Sin embargo, así opina Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dice, ¿necesitas cuántos Dayanim? Hamse, 5. ¿Ok? Bien, la Gemara nos una varita nos dice lo siguiente. Tan Rabbanan. Vesamhu zikne yachol zikne hashuk. Talmud Omar eda. Yeda yachol ketanea eda. Talmud Omar ha'eda miyuchadim sheba eda. וכמה הם, וסמכו שניים, זקני שניים, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד. הרי כאן 5. דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר, זקני שניים, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן 3. Expliquemos esta parte. La Gemara trae una baraita que nos habla quiénes son los jajamim que tienen que hacer ese apoyo, esa inclinación en el Par Helem Davar Shetzibur. Está escrito en el pasuk, Samhu zikne, los ancianos, ¿sí? Si hubiésemos dicho nada más Zikne, hubiésemos dicho cualquier persona anciana, ¿sí? Aunque no sean del Sanedrín, si es Talmid Jajam, anciana, cuando decimos ancianos son Talmid Jajam, que son Sumujim y Mujim, todo, pero no son del Sanedrín, suficiente. Pero está escrito Edá. Edá mashma que tiene que ser ancianos, o sea, Talmid Jajamim del Sanedrín. Pero si hubiese dicho nada más Edá, hubiésemos dicho inclusive Dayanim del Sanedrín pequeño, del Sanedrín Ketaná. Está escrito Ha'edá, con Hei. Ha'edá es el Sanedrín, el grande. De aquí aprendemos que los jueces estos que hacen esto, no es suficiente que sean Talmidei Jajamim y Smuhim, y no es suficiente que sea Dayanim de Sanedrín Ketaná, sino necesita ¿qué? Dayanim de Sanedrín Gedola. ¿Y cuántos? ¿Cuántos se necesitan? Dice la baraita Mahloket. Rabbi Yehuda opina que se necesitan ¿qué? 5, como vimos en la Mishnah, y Rabbi Shimon opina que se necesitan 3. ¿En qué cada uno se basa? Dice Rabbi Yehuda, te voy a explicar, el pasuk dice dice Besamehu, se apoyarán, se inclinarán, plural mínimo de plural, ¿cuánto es, Daniel? 2. Zikne, ancianos, mínimo de plural de Zikne, ¿cuánto es? 2. ¿Cuántos tenemos? 2 más 2, 4. ¿Se puede hacer un bedín par? No, entonces tenés que agregar un quinto. Así opina, esa es la fuente de Rabbi Yehuda. Y Rabbi Shimon dice, no, Zikne, está escrito Zikne, minoría de, lo menos de Zikne, ¿cuánto es? Plural 2, y 2 es par, no puedes, tienes que agregar un tercero. Pregunta la Gemara, Rabbi Shimon, ¿a qué te besamehu? ¿Cómo iba en el legufé? Rabbi Yehuda, legufé, lo tzarich, dim ken de lo ati besamhu lidrasha, lichto zikne eta yede imar rosh apar. Rabbi Shimon ektiv hachi, va mina mai al besamuch. Rabbi Yehuda, gamar rosh meola. Rabbi Shimon lo gamar rosh meola. Pila me pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer Rabbi Shimon con la segunda palabra de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dijo zikne 2, pero samhu también es que 2. ¿De qué me dice a mí Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dice zikne 2 y 2 no pueden, entonces tiene que hacer 3. Pero segunda, y otra palabra, ¿cuál es la otra palabra?
Besamejú, besamejú también plural. Plural mínimo de plural, ¿cuánto es? Dos. ¿Por qué él no usa esa palabra? Dice, no, porque besamejú, apoyarán, se necesita, es para la indicación del tema, la indicación inicial. Necesitas saber qué es lo que tienen que hacer, apoyarse. Entonces, de esa palabra no está extra para poder deducir y aprender cantidades de jueces. Dice la manera Rabbi Yehuda, ¿por qué se aprende de ahí? Aparentemente se necesita para el tema. Dice, no, Rabbi Yehuda la tiene extra, ¿por qué? Porque el pasú pudiese haber dicho sin la palabra Besamejú. Ziknea edaet yedeem al roshapar. Las manos de los Dayanim del Sanedrín Gedolá, del Sanedrín Gedolá, que la pongan sobre la cabeza del animal, sin decir la palabra Besamejú. Si tú me dices que las manos las pones sobre la cabeza del animal, es mija. Entonces no tiene que decir la palabra Besamejú. Besamejú está extra. Dice la Gemara. Y Rabbi Shimon, entonces, ¿qué va a hacer Rabbi Shimon con esto? Con ese argumento. También sigue siendo extra, aparentemente. Dice, no. Porque si no te hubiese dicho la palabra Besamejú, te hubiese dicho nada más al. Normalmente al que es sobre. Pero al también puede ser de lado. Al también puede ser ¿qué? De lado. Como dice en otros lugares. Ve'alav mate menashe. Respecto a las tribus. Está escrito Ve'alav. Sobre él la tribu y estaban al lado. ¿Sí? Entonces aquí también al puede ser al lado. Entonces por eso necesitamos el pasú que diga Besamejú. Dice Rabbi Shimon, ¿para qué? Para enseñarte que es apoyarse encima. Entonces, ¿qué va a hacer Rabbi con este argumento? Aparentemente está ocupado, no está extra para él poder deducir que hay dos más. Dice Rabbi no, él tiene que ser Shabbat Rosh Rosh, de Ola. Está escrito en Korban Ola, Besamach Yado, al Rosh Ola. Y está escrito también aquí, Rosh, Besikna Edal y Dem al Rosh. De la misma manera que en Ola está escrito Besamach Yado al Rosh. Aquí también cuando está escrito Rosh es Samach. Entonces la palabra Samhu, aquí en nuestro tema, está extra, porque lo puedes aprender que es de Shabbat de Korban Ola. Y por eso, esa palabra esa nos enseña que hay dos más. Y Rabbi Shimon, ¿qué va a hacer con ese argumento? Dice, no, yo no recibí esta que es de la Shabbat, por lo tanto, no está extra. Entonces, esa es la discusión de ellos. Si tenemos la palabra Besamejú, extra, así opina Rabbi Yehuda, y por lo tanto, si está extra, hay dos adicionales. Rabbi Shimon dice, no está extra, y por lo tanto, esos dos se quitan, y nada más quedan dos de Zikne, más uno para imparejar, para que no queden parejos. Seguimos. Tana. Semija usmichat zekenim bishlosha. Mai semija umai semichat zekenim. Amar Rabbi Yochanan, mismach sabe. Amar le Abaye le Rabbi Yosef, mismach sabe bishlosha minalan. Ile mamid ichtiva ismoch et yadav alav, yachit izgid bechad. Vechitem Moshe במקום 71 kai, yach libai 71 kashia. Hay trae una baraita que nos menciona dos cosas que se necesitan hacer con tres jueces. ¿Cuáles son las dos cosas? Semija y semichat zekenim. Ahorita, pregúntale a Mara, ¿qué es semijá y qué es semijat zekenim? Son dos cosas. ¿Cuáles son qué significan esas dos cosas? Dice Rabbi Yochanan, te voy a explicar. Semijá es cuando ordenan a los jajamim para que los llamen ¿qué? Jajam, para que los llamen rabino. Eso es semijá. Y semijat zekenim es semijá, lo que estamos hablando cuando apoyan con las manos sobre el animal. En el pare del Endor Shitzi, porque es la que mencionamos en la Mishnah. Viene Abaye le pregunta a Rabbi Yosef, un segundo, lo que es semijá para otorgar un título, ¿sí? Para ordinación a una persona como jajam, se necesita enfrente de tres. ¿De dónde lo aprendes? Que se necesitan tres dayanim para eso también. Otra vez, la verdad me dice que semijá y semijat zekenim se necesitan tres. ¿Sí? Explicamos que ¿qué es semijá? Ordinación. Y semijat zekenim, semijá sobre el animal, para entender los ambos se necesitan tres. Semijat zekenim entiendo que necesitan tres, vimos en la Mishnah, ya vimos la fuente para esto. Pero semijá, ordinación, que se necesitan tres jueces, ¿de dónde lo aprendes? Dice la Gemara, mira, de repente de Moshe Rabbenu, que está escrito Vaismojet Yadav Alav, cuando ordenó a Yoshua, lo ordenó. Pero si esa es la fuente, ¿cuántos suficiente singular? ¿Suficiente qué? Suficiente uno. Sino que vas a decir, no, Moshe, el representante del Sanedrín Gedolá. ¿Cuántos de ahí tiene el Sanedrín Gedolá? 71. Entonces él equivale como 71. Bueno, si es así, entonces necesitas ¿cuánto? 71, no 3. ¿Dónde sale 3? Ni 1 ni 71. Calle, este la Gemara. No tenemos cómo responder esto. Seguimos. Amarle Rabba Jabre de Rabba le Rabba She. Beyadam amar samjinale. Amarle samjinale bishma. Kari le rebi viave le reshuta. Le meidan dine kenasot. Pregúntale a Gemara ahorita, ¿cómo se hacía esta semijá, esta ordinación? ¿Cómo se hacía esta ordinación? Con la mano, o sea, se le colocaba la mano, de la misma manera que en el animal, para el Indabar Sitzipur, también en la mano le colocábamos al alumno que lo estaban ordenando, que le estaban otorgando ese título, le colocaban la mano en la cabeza. ¿Cómo funcionaba? ¿Sí? Respondió Rabashea Rabajá Bre de Raba, no es con la mano como el animal, sí que se hace la semijá, sino simplemente la semijá esta
que es el nombramiento, que es la otorgación del título, que es la ordinación, se le dice el nombre. De ahora en adelante te llamas ¿qué? Rabbi, te llamas Jajam, te llamas Rabino. Y se le da autorización de poder juzgar casos de Kenazot, casos que tienen multas. Así que eso nada más se le da a gente que tiene ordenación. Yo creo que vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.